Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Se encuentra con nosotros el doctor Mariano García, un gran experto, consultor empresarial, doctor en Historia de México, Historia de Europa, Historia de Estados Unidos. Y nos da muchísimo gusto contar con su presencia, doctor en Filosofía también, además. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Lo saludamos nuevamente en este espacio con mucho gusto esta mañana. Hola Ana Bárbara, buenos días, mucho gusto. Buenos días Guillermo, saludos a todos, muchas gracias por invitarme. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias, un placer contar con su presencia. Bueno, el miércoles, doctor, un hecho que para muchos ya nos sorprende, pero la mañana del miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó esta idea de hacer una pausa, así lo llamó, una pausa en las relaciones diplomáticas entre México y España. Dijo que con el fin de mejorarlas, incluso se refería más bien a esto como darse un respiro, pero que no necesariamente se refería a la ruptura de lazos diplomáticos. Y bueno, sobre esto lo que mencionaba fue que íbamos a darnos un tiempo para respetarnos y que no nos vean como una tierra de conquistas, además de que aprovechó para arremeter contra algunas firmas españolas como Repsol e Iberdrola. Pero ¿dónde estamos parados, doctor, en medio de las diferentes declaraciones que han habido a lo largo del sexenio en torno a la relación México-España y por supuesto en la imagen, la política exterior, de cómo nos deja México parados este tipo de declaraciones? Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que esa palabra pausa no tiene ninguna connotación real en el mundo diplomático. No se sabe qué quiso decir el presidente. Ya ayer, como tú bien lo dices, aclaró que va a ser darnos un respiro para tratar de mejorar, que eso pues, no sé quién lo entienda. El ministro de Relaciones Exteriores de España contestó y dice, pues no tenemos nosotros ninguna comunicación oficial que nos diga que hay algún cambio en nuestras relaciones con la embajada o con nuestros representados en México. Entonces la mera verdad, yo siento que esto obedece a lo que mucha gente comenta que es una cortina de humo, ¿no? Es abrir la puerta para que todos estemos comentando algo que no va a tener ninguna consecuencia real, pero que sí va a mover las editoriales de los periódicos, porque andamos viendo cuál es el problema con España, que además pues se junta con problemas con Panamá y problemas con Austria, pero yo no le veo mayor consecuencia. Doctor, recordará usted que desde marzo de 2019 le envió el presidente una carta al rey Felipe VI reclamando que el Estado admitiera su responsabilidad histórica. Recordará usted eso por las ofensas cometidas durante la conquista y, en fin, para resarcir todos los daños. Pero en realidad la relación entre México y España es mucho más grande, mucho más importante. Es el segundo inversor en México. España tiene más de 7,000 empresas en el país y más de 70,000 millones de euros en inversiones, por ahí en cifras registradas. Pero la pregunta aquí también sería irnos hacia atrás, doctor, hacia la historia. ¿Qué tan cercanas han sido y son las relaciones México-España? Mira, han pasado por periodos de altibajos y en los cuales ha tenido lamentablemente mucho la culpa España. Vaya, hay que verlas ya cuando uno lo ve como historiador, lo ves a toro pasado y se pierde el momento. Pero desde la independencia de México, España perdió la oportunidad de establecer una relación duradera con México si hubiera reconocido su independencia rápidamente. México se independiza en 1821 y España nos va a reconocer como país independiente hasta 1836. Esos 15 años, el rey Fernando VII siguió hablando de México como si fuera la Nueva España. Eso pues empezó a generar de por sí ya en la guerra de independencia había todo este conflicto entre peninsulares y criollos, y esto pues fue agravando, fue calentando el ambiente. Vamos a tener otro evento muy tonto que afortunadamente lo resolvió un presidente, un personaje interesante que es el general Juan Prim.
En 1861 se da la intervención de Francia, Inglaterra y España en México para cobrar las deudas que el gobierno mexicano tenía con ellos. Y estas tres fuerzas invaden México de una manera simbólica, entrando a Veracruz. El que sí se va a seguir adelante es Francia, pero viene España. España, no obstante que siempre ha habido ese resquemón, porque no Sí, olvidemos que fuimos colonia, España pone su ejército en Veracruz, y el plan que tenía la reina Isabel II, el primer ministro, el presidente de ministros de España, O'Donnell, y el capitán general de Cuba, el general Serrano, era tener seria presencia en México. De alguna manera soñaron con a lo mejor recobrar el imperio que tenía. Afortunadamente el jefe de la expedición era Juan Prim. Juan Prim conocía perfectamente México, estaba casado con una mexicana, tenía relaciones con personajes en México y dijo, ahí se ven, me arreglo amistosamente con Benito Juárez, lo mismo que hizo Inglaterra, y me llevo mis tropas y hay que se quede Francia a aventar su asunto. Pero de momento, pues fue otro asunto medio peliagudo que se resolvió, ni siquiera se rompieron relaciones. Y el otro interesante es en la época de Victoriano Huerta, cuando tumban a Madero con el golpe militar de Victoriano Huerta. El decano de los representantes extranjeros en México era don Bernardo de Cologan y Cologan, que era el ministro de España. El ministro de España trató de hacer muchas gestiones para lograr que mandaran a España o a Cuba a Francisco I. Madero, y de alguna manera los empresarios españoles que había en México y la colonia española vio con buenos ojos que tumbaran a Madero. Madero no fue un gobernante muy hábil en el periodo que le tocó, y la gente vio con cierta idea de recuperar el orden el que entrara un gobierno militar como el de Victoriano Huerta, que ya sabemos que fue desastroso. Esta situación medio como de buena relación con Huerta, cuando Huerta pierde el poder, sí. los gobiernos constitucionalistas y de Obregón, pues agarraron cierta ojeriza contra España, sin llegar a romper relaciones. Y por último, nada más con decirte, lo que sí se generó mucho fue un sentimiento como lo que tú ahorita mencionabas de lo de los 500 años, el recuperar ese pasado histórico prehispánico, donde el español es el malo y los mesoamericanos son los buenos. Esa fue como que una tendencia educativa que manejó el país. Y la última, ya cercana a esto, es en la República Española. En la República Española, al contrario, ahí es un gran amorío entre España y México, es los gobiernos emanados de la Revolución. Va a ser Pascual Ortiz Rubio, va a ser Abelardo Rodríguez, va a ser Emilio Portes Gil y va a ser, por supuesto, Lázaro Cárdenas, que es el que le va a tocar apoyar en la revolución, en la guerra civil, apoyar a la República en contra de Franco. Sí. Y a partir de que gana Franco, rompen completamente relaciones con España. De hecho, en la época de Echeverría se calentó más el ambiente porque no solamente no había relaciones, sino Echeverría, por razones, pues tal vez de humanidad, ya que habían ejecutado a unos activistas vascos, rompe relaciones comerciales. O sea, el que no hubiera relaciones políticas no quiere decir que no hubiera relaciones comerciales. Y rompe las relaciones comerciales, lo cual va a durar un tiempo y inmediatamente se va a resolver. Ya en la época de López Portillo muere Franco y se recuperan las relaciones con España. Hay una parte nada más muy importante que quiero terminar, es dentro del actual gobierno, esa obsesión de pedir una disculpa completamente fuera de lugar. Es como si yo te pido que te disculpes por algo que hizo un personaje con el cual tienes alguna relación de descendencia de hace 500 años. O sea que no tiene nada que ver. En 1521 no existía España, no existía México. Si le tuviéramos que pedir una disculpa a alguien, habría que pedir una disculpa a Estados Unidos,
o a Francia, que son países que sí invadieron a México cuando México ya era México. Doctor, muy interesante desde esta perspectiva histórica y ahora hablando un poquito y citando lo que comentaba en una entrevista el doctor Francisco Gil Villegas para El Financiero. Él hablaba de que esta pausa, es que la palabra pausa suena increíble, sobre todo cuando se habla de relaciones diplomáticas, en esta relación con España, que no solamente podría extender esta mala relación con España, sino hacia el resto de la Unión Europea. ¿Usted considera que esta propuesta de pausa pudiera afectar no solamente la relación con España, sino también la posibilidad de la inversión extranjera? Pues mira, el sospechosismo es canijo y obviamente pues la gente que no tiene la línea directa con el presidente o con el gobierno, quiero pensar en un inversionista de a pie, pues como que le da miedo, porque dice, oye, ¿de qué se trata? ¿Qué va a pasar? Yo quiero pensar que estas empresas Repsol e Iberdrola, pues tienen contratos firmados con el gobierno y compromisos. No sé Claro. si hayan sido resultado de negocios turbios en los sexenios pasados, pero hay acuerdos legales. Entonces, ese plan de echarlos para atrás, pues sí, yo creo que genera una intranquilidad, no nada más para inversionistas españoles, sino para inversionistas nacionales e inversionistas extranjeros. O Por sea, no se supuesto. vale que te mienden la página al toro pasado. Sí, por supuesto. Doctor, en ese sentido y a nivel histórico, ¿usted recordará o recuerda alguna situación similar en el pasado, una pausa como tal en ese sentido, en estas Mira, relaciones? te repito, en el caso de cuando Luis Echeverría, que rompe relaciones comerciales, yo creo que fue uno de los momentos más, pues más terminantes entre México y España. Y los otros momentos pues han sido cuando, por ejemplo, España no reconoce a México y trata de invadirnos en 1828, o cuando se manejó esto que estábamos platicando hace rato de la intervención tripartita en 1861 en la que participa España. Pero una cuestión como esta, de sin ninguna razón válida, más que a lo mejor, y quiero ahí aventar mi sospecha, un poco de una molestia personal del presidente, porque no lo pelaron. Él mandó una carta al rey de España pidiendo unas disculpas y tengo entendido que ni siquiera se la contestaron. Lo cual, pues a lo mejor hubiera meritado contestarlo, pero realmente es una disculpa que es una necedad, no tiene ninguna base de ningún tipo. Insisto, le deberíamos de pedir disculpas a Estados Unidos, a Francia. Es más, en ese sentido, la Ciudad de México le debería de pedir disculpas a Veracruz, porque los totonacas apoyaron a Hernán Cortés en el sitio de Tenochtitlán, Sí, sí. o a Tlaxcala. O sea, es algo completamente aberrante. Yo creo que son jugadas de popularidad para ganar reflectores. Insisto, yo sí creo, como muchos comentaristas dicen, que esto es otra ocurrencia, que es una cortina de humo para desviar problemas muy serios que tenemos en el país. Bueno, y habría que recapitular el desastroso, pues los primeros 3 años del gobierno en materia de política exterior, doctor, ¿no? Desde el momento en que Terrible. no se le felicitó de manera inmediata a Joe Biden cuando vence a Trump o esta relación con Panamá, el reclamo de Uruguay, entre muchas cosas que sin duda pone en perspectiva que tal vez esto sí efectivamente pudiera tratarse de voltear los reflectores hacia otro lado después de que fue desnudado esto de la corrupción de la casa de su hijo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, y se buscara cambiar los reflectores, ¿no? Agrégale el asunto con Nicaragua. En Nicaragua no acababa de ganar Daniel Ortega con 17 opositores metidos en la cárcel que iban a competir con él para que México le reconociera el gobierno. Y no solamente eso, aunque se había dicho que no iban a mandar un representante, en la misma mañanera dijo el presidente, no, lo tenemos que mandar. Cosas muy Sin duda. extrañas. Y no digamos lo de tratar el primero mandar a Pedro Salmerón sin tener esa... en diplomacia tienen que manejarse las relaciones de manera muy particular. Tengo yo entendido que antes de hacer oficial el nombramiento de un embajador, se platica con el gobierno, se dice, No oye, debe de te va haber a mandar a sorpresas. fulano. Claro. No, que no sea, en cambio, de buenas en vez de decir, mando a fulano de tal,
pues claro, pues los gobiernos reaccionan. Y no se diga después lo que pasó con Jesús Rodríguez. Uy. Y tantas personas controversiales que están en algunas regiones del mundo representando a nuestro país, doctor. No, tienes el caso de Turquía. También. El caso de Turquía, y tenemos otro caso. O sea que no sé yo cuál es el sentido. Yo no sé si hay aquí una cuestión personal, esa molestia de decir no me contestaron, porque incluso no invitaron a España para nada en las celebraciones de la independencia del 15 de septiembre. No hubo presencia española, como en otros años y con otros gobiernos ha habido. Además, llama mucho la atención la respuesta del gobierno de España ante estos dichos del presidente de poner en pausa la relación entre ambas naciones. En este comunicado que envió la Embajada Española dice que el gobierno de España pues, no ha hecho ninguna acción que pueda justificar una declaración de este tipo. Es que no la hay. No la hay. Leí el otro día también en el periódico a alguien que dice que esto tal vez es un empujón al comentario que dijo Ana Botín, la presidenta es del Banco Santander, si mal no me equivoco, a decir que a lo mejor tenían interés en comprar Citibanamex. Y por otro lado, el presidente dijo que quería que fuera un inversionista nacional. A lo mejor decir, oiga, no los queremos, ¿no? Alguien decía que por ahí podía ser el asunto. Yo la mera verdad, yo creo que es un desplante que no tiene ninguna consecuencia real más que generar zozobra y generar que la gente pues se preocupe y ande viendo cosas cuando tenemos broncas más serias encima. Y triste además, una cosa que tenemos que comentar incluso a nivel coloquial o chisme, ¿qué papel está teniendo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard? Esa es otra polémica. Oye, Ana Bárbara, y esto pudiera ser tal cual, ¿no? Este tema es un distractor de la corrupción del hijo de López Beltrán. No seamos muy factible. No es seamos muy factible. Doctor García. Es muy factible, perdón, es muy factible. Le agradecemos infinitamente su presencia y su tiempo esta mañana. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, se los agradezco a ustedes por la oportunidad y quedo a sus órdenes. Un abrazo. Gracias, doctor. Buenos días. Igualmente. ¿Algún número de contacto, algún correo electrónico, alguna red social para estar en contacto con usted? ¿Cómo no? Se los comento. Es Gracias. mgarcia sí. @anteo.org.mx. Muy bien, pues nuevamente. Y obviamente también por ahí tengo mi página en Facebook y una página en Twitter. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Que le vaya. A ustedes un abrazo. Hasta pronto. Un saludo, doctor. 8:45 es tiempo de hacer una pausa. Al Cabo Noticias presentó Diálogo Directo, una mesa de análisis de los temas más relevantes para nuestra comunidad.